Ejercicio 21, vamos a resolver esa ecuación exponencial. Lo primero que debemos notar es que tenemos una raíz. Ya hemos trabajado con la propiedad que nos permite transformar cualquier raíz en una potencia en la cual el exponente va a ser una fracción cuyo denominador siempre será el índice de la raíz, en este caso el 3. Y por supuesto el numerador de la fracción va a ser este exponente. Del otro lado tenemos 25, pero 25 es potencia de 5, es 5 elevado al cuadrado. Las dos bases son idénticas, así que como hemos resuelto previamente, igualamos los dos exponentes. Si igualamos los dos exponentes, solo nos queda resolver esta sencilla ecuación de primer grado. Pasamos el 3 del otro lado multiplicando y finalmente el 1 pasa restando. Nos queda 2x igual a 5. Este 2 está multiplicando, del otro lado pasa dividiendo, así que x igual a 5 medios, opción B. Ejercicio 22, vamos a determinar cuál es el equivalente a esa expresión. Lo primero que vamos a notar es que tenemos dos logaritmos con signo positivo, es decir, tenemos la suma de esos dos logaritmos. Logaritmo de 3 más logaritmo de 2. Así que aplicamos el logaritmo de un producto. Compactamos esos dos logaritmos en uno solo, donde vamos a multiplicar estos dos argumentos. Nos queda entonces la expresión de esa forma. Logaritmo de 3 por 2, pero 3 por 2 es 6, así que podemos reescribir eso de la siguiente manera. Aplicando el logaritmo ahora de un cociente, dado que tenemos la diferencia del logaritmo de 6 menos el logaritmo de 24, nos queda el logaritmo de 6 será el numerador y 24 representará el denominador. Vamos a reescribirlo, nos queda el logaritmo de 6 sobre 24, pero esto por supuesto lo podemos simplificar, esta fracción se puede simplificar dividiendo entre 6, así que queda el logaritmo de un cuarto. ¿Qué hacemos ahora con ese logaritmo? Podemos aplicar una propiedad que ya conocemos, colocando la potencia en el numerador, cambiándole el signo. Recordemos que aquí hay sobreentendido un 1 en ese 4, así que si lo escribimos de esa forma nos quedaría 4 elevado a la menos 1. Eso es exactamente lo mismo que escribir un cuarto. Aplicamos logaritmo ahora de una potencia, esa sería la siguiente propiedad que tenemos que aplicar, y este exponente queda multiplicando delante del logaritmo. El exponente en este caso es menos 1, por lo tanto queda menos 1 que multiplica el logaritmo de 4, y eso es la opción C, menos logaritmo de 4. Ejercicio 23, nos dan una información, el logaritmo de la raíz de x vale 3, pero lo que nos están pidiendo es la expresión correspondiente al logaritmo de 0,01 multiplicado por x. Vamos a ver primero qué es lo que nos están pidiendo. Nos piden determinar el valor de esta expresión. Sobreentendido que esto es una multiplicación, lo primero que podemos hacer es aplicar el logaritmo de una multiplicación, el logaritmo de un producto. Ya sabemos que eso lo podemos separar mediante la suma de logaritmos. Entonces nos queda el logaritmo de 0,01 más el logaritmo de x. Esto lo podemos reescribir, el logaritmo del 0,01 lo podemos reescribir ¿de qué forma? Mediante una potencia. Si desplazamos la coma 2 lugares hacia la derecha, nos queda una potencia de base 10 con exponente negativo. Se desplazó la coma 2 lugares, nos queda 10 elevado a la menos 2. No olvidemos que está sobreentendido que estos logaritmos son decimales, es decir, tienen base 10. No se coloca, está sobreentendido que ahí hay un 10. Así que aplicamos la propiedad correspondiente al logaritmo, en este caso sería esta propiedad. Si el logaritmo se lo aplicamos a una potencia tal que la base del logaritmo sea igual a la base de la potencia, el resultado es el exponente. Por lo tanto, nos queda el logaritmo de 10 a la menos 2 igual a menos 2. Pero, ¿qué pasa con esto? No sé cuánto vale el logaritmo de x. Ahora tenemos que utilizar la información que nos da el ejercicio. Logaritmo de la raíz de x. Sabemos exactamente cuánto vale el logaritmo de esa raíz. ¿Cómo podemos hacerlo o cómo podemos verificar eso? Muy sencillo. Vamos a aplicar el logaritmo de la raíz, esa propiedad que ya conocemos. Nos quedaría lo siguiente. Logaritmo de una raíz es igual al logaritmo de la base. En este caso la base estaría representada por esto, que sería el radicando, entre el índice de la raíz.
El índice de la raíz es 2, ya que es una raíz cuadrada. Y por supuesto, nos están diciendo que ese logaritmo vale 3. Ya el ejercicio nos dice que el logaritmo de la raíz vale 3. Por lo tanto, solo queda pasar este 2 del otro lado multiplicando, quedando entonces el logaritmo de x igual a 6. Y eso es justamente lo que necesitamos para completar el ejercicio. El logaritmo de x vale 6, así que sustituimos y nos queda menos 2 más 6 igual a 4, opción B. Ejercicio 24, vamos a determinar la equivalencia de esa expresión. ¿Cuál es la expresión equivalente a la que nos están dando? Primero vamos a visualizar lo siguiente. Tenemos por acá 3 logaritmos en los cuales tenemos que aplicar el logaritmo de un producto o el logaritmo de una multiplicación. Logaritmo de 3a, logaritmo de 2 por a y logaritmo de 4 por a. Si separamos eso aplicando la propiedad que ya conocemos, logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Nos queda entonces separado de esa manera. No olvidemos que aquí tenemos esos paréntesis precisamente para estar pendiente de realizar la propiedad distributiva, tanto con este valor como con el menos 1 en cada uno de estos dos paréntesis siguientes, o los dos paréntesis de la derecha. Bien, aplicamos propiedad distributiva, nos queda esa expresión, solo que el 4 lo vamos a reescribir como 2 elevado al cuadrado, y aquí podemos simplificar 2 logaritmo de a menos logaritmo de a menos logaritmo de a se cancelan. Queda entonces la siguiente expresión. Como aquí está sobreentendido que hay un 1, vamos a agrupar logaritmo de 2 con 2 logaritmo de 2. Ambos signos son negativos, por lo tanto vamos a sumar y dejamos el signo negativo. Efectuando esa agrupación nos queda 2 logaritmo de 3 menos 3 logaritmo de 2, así que la respuesta del ejercicio es la opción D. Ejercicio 25, vamos a resolver esa ecuación logarítmica. Lo primero que notamos es que tenemos la diferencia o la resta de esos dos logaritmos, así que aplicamos el logaritmo de un cociente, recordando que el que tenga signo positivo, este logaritmo indica que el argumento va a estar en el numerador, mientras que el logaritmo que está precedido del signo negativo implica que ese argumento estará en el denominador. Hecho esto, del otro lado queda igual, solo nos queda un logaritmo de un lado e igual del otro, del lado izquierdo y del lado derecho, así que podemos olvidarnos de los logaritmos e igualamos los dos argumentos. Es decir, nos quedaría resolver esta ecuación. Muy simple. Pasamos el 3 del otro lado, multiplicamos en forma distributiva de una vez, nos queda esta expresión y ya lo que sabemos hacer para resolver una ecuación lineal. Agrupamos de un lado las x, las incógnitas, y del otro lado las constantes. 3x menos 2x es x y menos 3 es menos 6. Da la impresión de que esta es la solución y por supuesto aquí aparece la opción C, que es menos 6. Pero no olvidemos algo. Cuando estamos hablando de logaritmos tenemos que recordar siempre la definición, y cuando estamos resolviendo ecuaciones logarítmicas tenemos que estar muy pendientes porque puede que nos estén pidiendo el valor de la base dentro de esa ecuación o nos están pidiendo el valor correspondiente al argumento. Esta x corresponde al argumento. ¿Qué condición define al argumento de un logaritmo? Siempre tiene que ser un número positivo. Estamos obteniendo menos 6, pero eso no importa este signo, lo que importa es el signo que va a obtenerse cuando lo sustituyamos dentro del logaritmo original. Si sustituimos acá el menos 6, tendríamos x que vale menos 6 más 1, es decir, logaritmo de menos 5. Pero el logaritmo de menos 5 no existe. Como el logaritmo de ese número no existe porque la definición me pide que el argumento siempre sea un número positivo, esta ecuación no tiene solución. Ejercicio 26, de acuerdo a la información que nos dan, se nos pide determinar el valor de ese logaritmo. Lo primero que debemos recordar es que lo que se encuentra en el numerador es un producto notable, es el cuadrado de esa diferencia, el cuadrado de un binomio. Desarrollamos ese producto notable y lo reemplazamos en el numerador. M cuadrado más n cuadrado es justamente lo que nos está dando el ejercicio como información adicional. Eso vale 3mn, así que cambiamos esa expresión m cuadrado más n cuadrado por lo que nos está dando el ejercicio, que es 3mn,
Y reemplazando nos queda 3mn menos 2mn es mn. Pero si dividimos, en cualquier fracción, si dividimos un número entre sí mismo, el resultado es igual a 1. Y tenemos la propiedad que nos garantiza que el logaritmo de 1 en cualquier base siempre vale 0. Así que la respuesta es la opción A. Ejercicio 27 se nos pide determinar cuáles son las condiciones para que se cumpla esa igualdad. Primero vamos a notar que aquí se tiene la suma de esos dos logaritmos y por supuesto la propiedad que hemos venido aplicando en varios ejercicios. La suma de dos logaritmos se puede reescribir como el logaritmo de un producto. Entonces multiplicamos los dos argumentos m y n y nos queda esta expresión. Como de un lado y del otro se tiene un solo logaritmo con la misma base, el logaritmo en base a y logaritmo en base a, nos olvidamos de esos logaritmos e igualamos solamente los argumentos, es decir, m por n es igual a m más n. A partir de ahí tenemos que utilizar las opciones, vamos a ir verificando cada uno. Veamos la opción A. Nos dice m por n es igual a n menos 1, no, m por n es igual a m más n, no es la opción A. Opción B nos dice m vale 0 y n vale 0, no, porque si colocamos 0 acá, 0 y multiplicamos nos quedaría el logaritmo de 0 y el logaritmo de 0 no existe. Recuerden que el argumento de un logaritmo siempre tiene que ser un número positivo, no es la opción B. M más n igual a 2mn, no, m más n es igual a m por n, no 2m por n, así que no es la opción C. M es negativo y n es positivo. Si aquí coloco un número negativo y aquí colocamos un número positivo, cuando los multiplicamos, menos por más es menos. Nos quedaría entonces el logaritmo de un número negativo, pero el logaritmo de un número negativo no existe porque el argumento tiene que ser siempre un número positivo, así que la respuesta es la opción E. ¿Pero por qué tiene esa forma? Vamos a aplicar propiedad distributiva rápidamente y verificamos. Nos quedaría m por n menos m, pero si esta menos m la pasamos del otro lado, cambiando el signo, nos queda justamente m más n, así que nuevamente la respuesta es la opción E. Ejercicio 28, vamos a determinar el valor de m correspondiente a esa expresión. Se tiene la suma de todos esos logaritmos. Como estamos sumando esos logaritmos, se pueden agrupar mediante el logaritmo de un producto. Entonces vamos a multiplicar en un solo logaritmo estos tres argumentos. Si multiplicamos a por a por a, nos queda a al cubo. 3 por 9 es 27. Por lo tanto nos queda esta expresión de esa forma, 27 por a al cubo. Nuevamente se tiene que aplicar la propiedad del logaritmo de un producto. Aquí tenemos la multiplicación de estos dos factores. Así que lo reescribimos aplicando esa propiedad. Pero 27 es equivalente a 3 elevado al cubo. Nos toca aplicar las propiedades que ya conocemos. Esta base es igual a esta base, así que este logaritmo vale 3. Y acá, este 3, logaritmo de una potencia, queda multiplicando delante del logaritmo. Es decir, que quedaría 3 más 3 logaritmo de a, y eso está representado por la opción D. Ejercicio 29, vamos a resolver esa ecuación. Lo primero, vamos a pasar la potencia 4 elevado a la x menos 5 del otro lado para cambiarle el signo. Así que tenemos una potencia del lado izquierdo, 2 a la x más 3, y la potencia 4 elevado a la x más 5, x menos 5, corrijo, del lado derecho. Por supuesto, el 4 lo podemos reescribir como 2 elevado a la 2. Con su respectivo exponente tendríamos que multiplicar en forma distributiva ahora e igualar solo los exponentes porque las bases son iguales. Si igualamos esto, nos queda entonces esa ecuación. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pasamos de un lado este restando y pasamos este menos 10 del otro lado con signo positivo. Queda entonces de esta forma: 2x menos x es igual a x. Y del lado izquierdo tenemos 3 más 10, que es 13. La respuesta es la opción B. Ejercicio 30, el valor de x que satisface a esa ecuación exponencial. Es muy sencillo determinarlo si usamos las opciones, así que te invito a usar las opciones para que lo resuelvas rápidamente. Lo haces de esa forma, verificas que es muy rápido
utilizando las opciones y luego ves entonces el procedimiento que voy a hacer a continuación para aquellos que quieran recordar el procedimiento formal. Lo primero que tenemos que visualizar es que esa expresión 3 a la x más 1 corresponde exactamente a la aplicación de la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base. Por lo tanto, esto lo vamos a separar de esta forma. Efectuando esa separación, nos quedaría 3 a la x por 3 elevado a la 1. Sobreentendido este 1 acá, queda esa expresión. Ahora bien, tenemos estos dos términos y ambos contienen 3 elevado a la x. Por lo tanto, podemos factorizar aplicando factor común. Aquí está sobreentendido un 1, que sería este 1 acá. 1 más 3 es 4, por supuesto. Nos queda multiplicando 3 a la x por 4, pero este 4 vamos a pasarlo del otro lado dividiendo al 12. 12 entre 4 es 3, pero ese 3 recordemos que tiene exponente 1. Como las dos bases finalmente van a ser iguales, nos olvidamos de las bases 3 e igualamos los exponentes. Así que x igual a 1. Opción C.